Sofía, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Tania. Muy contenta de estar aquí con ustedes, como cada vez. Y pues sí, la verdad es que vamos a hablar de que la estrategia de vacunación va mal por varios rubros. La primera es claramente la velocidad con la cual se están vacunando. Apenas al cierre de enero se reportaron menos de 700,000 dosis. Y para darle una proporción al auditorio, 700,000 dosis es el 60% de la meta que el propio gobierno se había autoimpuesto para el mes de enero. Y cuando además comparamos cómo en Estados Unidos ahorita ya lograron que hubiera más personas vacunadas que personas con COVID diagnosticados, eso parece ser además una estrategia diametralmente diversa. Y pues somos socios comerciales y mucho más allá de la parte comercial, bueno, pues somos dos cadenas productivas integradas. Si la población mexicana no está sana, no lo va a estar tampoco la población fronteriza del lado americano y no lo estarán tampoco los turistas. Entonces, es muy importante tomar nota de ello y bueno, pues aquí viene al caso el cierre de fronteras aéreas para turismo que nos impuso Canadá hace unos días, que además va a tener consecuencias importantes para una industria de por sí ya muy golpeada, digamos, por los confinamientos del año pasado, que es el turismo. Sí, Sofía. Ahora, respecto al número de... Dime. Sí, Sofía, bueno, teníamos ahí viendo a Marcelo Ebrard del 8 de diciembre cuando, bueno, dice pues que ya está todo listo, por supuesto, cuando presenta la Estrategia Nacional de Vacunación. Sin embargo, de esto que nos presentan el 8 de diciembre a la fecha, como tú bien nos dices, pues ni siquiera se alcanza, ¿no? Esta meta del primer mes de vacunación. Sin embargo, y además hemos venido viendo pues cómo han ido cambiando, ¿no? Porque la prioridad que nos plantearon en un inicio era pues al personal de salud. Sin embargo, después metieron a estas personas que le llaman los servidores de la nación, después metieron a los maestros y bueno, pues a esta fecha ni siquiera los médicos han recibido pues todos los médicos ni siquiera tienen la primera vacuna. No, totalmente. Y la verdad es que además, si comparas los sectores que van a seguir siendo necesario priorizar, no vemos una estrategia integrada. Mira, yo claramente no soy médico, yo soy economista y solamente quiero poner sobre la mesa ideas desde el ámbito de la recuperación económica, que ese es, pues francamente, uno de los problemas que nos va a heredar esta pandemia. La economía no venía bien ya desde 2019. Y esta pandemia lo que está acabando por acabar es con la poca capacidad de crecimiento que ya se veía muy afectada. Por ejemplo, para darte una mención, Estados Unidos se contrajo menos el año pasado y se va a recuperar a una tasa mayor el próximo año. Eso, tú me dirás, bueno, otra vez, aterrizado, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir calidad de vida. Quintana Roo y Baja California Sur, por ejemplo, son los estados donde más empresas en México cerraron. Como tú recordarás, el auditorio recordará, 99% de las empresas en México antes de la pandemia eran micro, pequeños y medianos negocios, es decir, empresas de 5, 10, 20, hasta menos de 250 personas. ¿Qué quiere decir? Que si cierra el 20% de las empresas, casi todas son micro, pequeñas y medianas empresas, y realmente ahí es donde la gente está perdiendo su empleo. Tú sales a la calle y vas a encontrar gente pidiendo trabajo, intercambiando trabajo por despensas. Es una realidad muy dura y además una realidad muy dispar. Como te decía, si volteamos a ver aquellos estados más afectados por la pandemia, vemos Quintana Roo y Baja California en primer lugar en términos del cierre de las empresas el año pasado, y eso es un indicativo de que justamente son entidades que viven de sectores como el turismo. Entonces, creo que habría que pensar no solamente, por supuesto, en primera línea, siempre será el personal de salud, el personal sanitario, que incluye a las personas que limpian y lavan y los afanadores en centros de salud, de hospitalarios y demás, pero también habría que pensar una estrategia por pasos, que no solo incorporara, digamos, ahora a rajatabla a todos los maestros de Campeche, sino que volteáramos a ver qué necesitamos. Necesitamos que también haya pues primeras líneas por partes. Una vez que vacunas al personal de salud, habría que pensar en regresar a las clases, claro, pero también hay que reactivar la economía y hay que pensar en vacunar a todos aquellos servicios de primera ventanilla, de primera atención en diferentes rubros, y para ello sirve mucho voltear a ver cómo se han ido afectando los diferentes estados, y para ello invito al auditorio, a ti, a todos, a que nos visiten en mexico.cómo-vamos.mx, porque ahí tenemos la información desagregada, tanto de informalidad laboral como de crecimiento económico, como de monto de inversión, empleos perdidos por entidad federativa,
Y eso siempre ayuda muchísimo. Ahora, regresando nomás con esto, me gustaría cerrar, si me das oportunidad, hablar de las iniciativas que vemos ahorita como prioritarias en la bancaria mayoritaria, que es la de Morena, la del gobierno, y vemos que tienen la contrarreforma energética y tienen la de el outsourcing. Además, para cerrar con esto, la contrarreforma energética que proponen va a acabar por perjudicar a todos los consumidores porque le da el monopolio a CFE en el tema energético, en el tema eléctrico, y eso pues siempre son malas noticias. Lo vimos con Telmex en los años 80. Siempre el tener mayor competencia económica va a generar mejores servicios y sobre todo menores precios. Ahora, también vamos a estar incumpliendo el TEMEC y vamos a meternos en problemas con Estados Unidos y Canadá. Sofía, en este contexto, efectivamente, pues sí, la economía está muy ligada a que podamos salir adelante de esta crisis, de la pandemia, crisis sanitaria. Ya lo decía, me hiciste recordar al secretario de Hacienda cuando presentaba pues el proyecto de presupuesto de egresos para este año, ¿no? Decía, la recuperación económica, recuperación entre comillas, va a depender, por supuesto, que salgamos de la pandemia, pero tú ves que haya esfuerzos reales para poder salir, para poder paliar esta circunstancia que estamos pasando en la economía. Veíamos también los indicadores, la caída en el Producto Interno Bruto en días pasados, 8.5%, tremendo golpe económico. Y bueno, pues qué decir al respecto. ¿Cuál sería la estimación por parte de México? ¿Cómo vamos? Y de plano, en lugar de que realmente se vean esfuerzos coordinados pues para salir adelante de esta campaña de vacunación, pues vamos como para atrás. Mira, varias ideas me vienen a la mente. La primera, es sorprendente el nivel de aprobación del 60% del señor presidente, y sin embargo vemos en la encuesta del Financiero de ayer, me parece, que indicaban que la gente ya considera 4 de cada 10 personas que la pandemia está fuera de control y que hubo fallas en la estrategia. Entonces, sí, algo está saliendo muy mal. Por lo pronto, yo diría, hay una descoordinación importante en el esquema de vacunación. La vacuna no es la única forma de salir adelante, porque como te decía, la contracción económica, la falta de confianza en los inversionistas, el decrecimiento ya venía desde 2019 y va más con una lógica de este gobierno, pero pues sí, nos agarró con los dedos en la puerta la pandemia. Y ciertamente lo que se necesitan es coordinación, una cabeza que dentro del gabinete pueda poner orden y decir hacia dónde tenemos que ir. No es posible que ayer se lanza la plataforma. La pandemia no tiene 2 semanas, la pandemia va para 1 año en México. Digamos, los confinamientos empezaron en marzo y francamente no puedo creer que con los subejercicios que se identifican en las dependencias de salud, bienestar, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no haya podido haber una previsión durante todo 2020 que permitiera tener claridad de cómo iban a registrarse las personas para poder acceder a la vacuna. Entonces, a mí me parece que esa es la parte que los muestra de cuerpo entero. Falta un liderazgo que piense con estrategia en el largo plazo, en el bienestar y la salud de los mexicanos, no con una lógica electoral. Saquemos, por favor, el nombre de los servidores o siervos de la nación y empecemos a pensar en que la prioridad deben ser la salud de las familias, las vidas humanas, por supuesto, y también la economía. La gente no vive de aire y se nos viene con todo. No hemos visto nada de las consecuencias económicas y la verdad es que lo único que me queda decirle al auditorio es, tenemos elecciones intermedias el 6 de julio, necesitamos ser muy conscientes de lo que ello implica. Nuestro voto importa hoy más que nunca. No estoy llamando a que voten hacia un lado u otro. En todos los partidos vemos que hay buenas propuestas y en todos los partidos vemos personajes innombrables. Creo que aquí hay que hacer una valoración desde lo local, cada quien desde su entidad federativa y desde su propia circunstancia, para hacer un reclamo social, un reclamo ciudadano a aquellas autoridades que no nos han cumplido con lo que se requiere y hacer pues, un llamado también a quienes lo han hecho más o menos bien para que sigamos por esa misma línea. Otro de los aspectos económicos que ha sido, pues decirlo, muy criticado es la falta de apoyos económicos. Vemos pues estos grandes apoyos que anuncia Joe Biden a su llegada pues al gobierno de los Estados Unidos y bueno, frente a lo que ha ofrecido el gobierno mexicano son migajas, ¿no? Hace falta por ahí también pues mucho apoyo, ¿no, Sofía? Totalmente. Creo que otra vez nos lleva al punto donde no están siendo apoyos estructurados. Tú sabes que la encuesta de COVID que levantó el INEGI 2 veces el año pasado, en ambas encuestas, 6 de cada 10 personas que tenían algún tipo de negocio, empresa, comercio, decían que urgían medidas fiscales de apoyo. ¿Qué significan medidas fiscales? Bueno, significa que no te cobren los impuestos de tajo, significa que te digan no pagues todos los impuestos en la fecha en la que tienes.
y no hemos visto, ni siquiera ajustes en las cuotas del IMSS, no hemos visto ajustes de ninguna otra especie por parte de la hacienda pública. Y yo sé que el gobierno está urgido de recabar impuestos porque la mitad de los impuestos vienen justo de todos los impuestos que pagamos tú, yo, las empresas. Y es importante que tengamos en cuenta que justamente al dañar la operación económica, la vida económica, la actividad económica diariamente, lo que acabamos es que tenemos menos dinero en la recaudación pública y sí tenemos menos empleo. Al final del día, esto nos va a acabar mordiendo de regreso en términos de empleo. Y la informalidad, que es la que se está recuperando, esa siempre trae menores salarios, esquemas más precarios de seguridad social. No hay un esquema de programas sociales universales que permitan darle una calidad de vida como la que le daría el trabajo a cada uno de las y los mexicanos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que volteemos a ver cuáles son las necesidades de la gente y a partir de ahí se construyan respuestas. Hay muchísimas vertientes de cómo ofrecer soluciones al problema laboral, claramente. Una es, como te decía, reactivando la economía, manteniendo las empresas formales vivas, haciendo esquemas de contratación flexibles, pero también pensando en el mediano plazo, porque como tú sabes, Tania, las mujeres no tenemos la misma participación en la economía que los hombres. 7 de cada 10 hombres antes de la pandemia trabajaban, 4 de cada 10 mujeres en edad de hacerlo lo hacían. Y ese diferencial es el diferencial más alto que hay en la América Latina. Ningún otro país de América Latina tiene una tan baja participación económica de las mujeres. Si nosotras trabajáramos a la misma tasa que trabajan los hombres, tendríamos una economía, según estimaciones del Banco Mundial, 22% mayor, más potente en términos por habitante, o sea, per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de las acciones que necesitamos tomar en cuenta para la recuperación vienen de ahí, vienen de pensar más allá de la inmediatez del programa social aquí, la transferencia ya. Necesitamos hacer empleos para todas y para todos. Necesitamos esquemas de guarderías, necesitamos esquemas donde la atención de los niños y los enfermos y los ancianos no recaiga sin remuneración en las mujeres, sino que haya unidades de atención y de cuidado como en los países de primer mundo, porque sí queremos ser la potencia mundial que tanto presumimos en cada uno de los conciertos de las naciones. Totalmente de acuerdo contigo, Sofía Ramírez. Necesitamos más que que estas dádivas que se han vuelto, más bien compra de conciencias, los apoyos económicos por parte del gobierno federal. Ahí está el tema sobre la mesa. La mejor opinión la tiene usted, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ti, Tania. Gracias a la auditorio. Buenas tardes.